Buenas tardes a los alumnos y alumnas que se están conectando. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Digamos que bien, profesor. Digamos que bien, ¿qué significa eso? Cansada, me imagino, ¿no? Sí, muy agotador esta semana. Pero vamos que Ojo, siempre sí, podemos dar más. Hoy día me di cuenta. muy qué bien. Es un pensamiento muy optimista y eso Sí, funciona perfecto, ¿sí? sí. Pero bien. Sí, efectivamente, para mí también ha sido una semana bastante complicada porque estoy revisando pruebas. De hecho, estoy un poco atrasado con la revisión de las pruebas de ustedes. Eh, Creo que espero tenerla esta semana listas, de lo contrario, bueno, este fin de semana es largo. Creo yo que puedo tener el tiempo para poder, ojalá tenerlos antes del lunes de la próxima semana, ¿sí? He estado revisando las pruebas, están bastante bien, la mayoría entendió muy bien lo que se quería, lo que se necesitaba analizar y responder. Em, Sin embargo, hay un tema que me ha pasado ya con los otros cursos. Esto para que lo consideren para las siguientes pruebas. No lo voy a considerar en Profesor, en la prueba que acabamos de hacer. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, lo que estoy diciendo es que cuando ustedes estén en presencia de un caso clínico o cuando se les pida integrar el conocimiento, es súper importante entender el concepto de integrar. Integrar es englobar. O sea, primero tenemos que meterme con todos los síntomas habidos por haber. Rescatar todos esos síntomas, ponerlos en un lugar y enfocarme y tener una idea particular de dónde puede provenir estos síntomas, casi desde la lógica que, a propósito de que nosotros a lo mejor todavía no son psicólogos, pero somos personas que podemos comprender lo que le puede pasar a una persona de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan del último caso, que era una paciente que había tenido una serie de problemas de higiene del sueño, ¿cierto? Había presentado
conductas de cleptomanía, presentaba grados de irritabilidad, habían sentimientos de repente de sobrevaloración, habían sentimientos de minusvalía, se fatigaba constantemente, habían dificultades de problemas alimenticios, ¿cierto? Y en cierto modo, muchos de los alumnos me pusieron trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de descontrol de impulso. Algunos pusieron trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, otros pusieron trastornos del sueño, trastorno, 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 trastorno. O sea, imagínate que un paciente le digamos, ¿sabes que tienes todos estos trastornos? Se vuelve Estás loco. trastornado, paciente. Claro, sí, chuta, mira todo lo que me dijo el psicólogo. Entonces, por eso es importante integrar. Y cuando hablamos de integrar, tenemos que entender de que probablemente algo más de base está creando este tipo de síntomas, ¿sí? Y para eso siempre es importante que ustedes engloben la sintomatología biológica, es decir, sintomatología que tiene que ver con síntomas ansiosos y depresivos, la sintomatología conductual, es decir, cuando yo realizo una acción determinada, que por ejemplo una conducta de irritabilidad, ¿cierto? Es un síntoma conductual, un síntoma de desesperación, es decir, cuando siento de que las cosas no me están resultando y me siento angustiado, tiene que ver con una sintomatología más bien desde el área afectiva. Entonces, biológico, afectivo, conductual, ambiental, eh, eh, ¿qué más? Sistémico en términos de lo que ocurre en mi familia, voy seleccionando estos síntomas, los voy acoplando en un lugar específico y después digo, ¿qué será que esta persona tiene tanta cosa? ¿Qué le estará pasando? Y ahí uno puede decir, ya, capaz que esté con un cuadro depresivo. Vamos a ver los criterios del DSM-5. ¿Cumple con los criterios de acuerdo a la información que tengo? No, no cumple. Ya, descartado el cuadro depresivo. Chuta, pero tiene algunos síntomas depresivos. Ya dejo que tiene algunos síntomas depresivos. Veamos si es ansioso, si la persona es un poco ansiosa y por eso que está teniendo estas dificultades de higiene del sueño, revisamos los criterios. Sí, los cumple, pero no todo. Chuta, no va por el cuadro ansioso, no va por el cuadro depresivo. ¿Y su personalidad? Ah, probablemente la personalidad. Entonces, el caso de que estábamos viendo en la prueba, algunos alumnos me pusieron, la persona tiene un trastorno de personalidad inestable o personalidad limítrofe. Ya, por ahí podíamos ir. No le estaba pidiendo que me dieran un diagnóstico completo, ¿cierto? Sino que pudiera entender cuando hablamos de integrar cómo es que logro manejar todos estos sintomatologías y ponerlo en uno o dos trastornos específicos. Tampoco les pedí que pusieran un trastorno determinado, pero es como que necesito que ustedes vayan acostumbrándose, pero más que acostumbrándose, sino que acomodándose a esta manera de poder diagnosticar, ¿sí? Con respecto al tiro te atiendo, Bernardita. Con respecto a la parte de, de hacer un examen mental, la mayoría puso bien el examen mental, hablaron de todas las características que requería un examen, ¿cierto? Pero también falta un poco documentar de dónde sacan esta información, o sea, de dónde se agarran para poder determinar esto. Bueno, y ahí estaban la literatura, ¿cierto? Algunos elementos como la psicopatología, ¿cierto? ¿Cuál era el libro que les subí que ya ni me acuerdo? Pero bueno, hay literatura donde ustedes pueden decir, me agarro de esto y esto es lo que según lo que dice, o incluso la diapositiva, de acuerdo a la diapositiva tanto, es porque, por eso, entonces eso uno lo pone como algo positivo y bueno, porque digo, chuta, ya, ok, puede ser una persona que sabe mucho, pero tienes que agarrarte de algún material, de algún instrumento determinado de donde te estás enfocando con tu análisis. Bernardita, cuéntame. Hola profesor, buenas noches. Hola, ¿qué De tal? acuerdo, de acuerdo a lo que usted hablaba, bueno, me hizo reír porque usted dijo trastorno de todo. Yo fui una de las que puso eso. Ajá, ok. Pero yo creo, profesor, que también pudo haber sido, es que no estaba bien planteada la pregunta.
claro, no, si estaba bien planteada, yo creo que en realidad la ansiedad que tienen para responder todo el conocimiento que tiene hace de que uno no entienda bien la pregunta, porque la pregunta dice claramente, integre. Integrar significa ahondar y poner algún criterio. No, no bajé puntaje por eso, ojo, pero es importante que lo consideren para las siguientes evaluaciones. Ok, Profe. Miguel, cuéntame. Ah, no, no, no. No, era casi lo mismo que Bernardita, porque la verdad yo como anterior, en la pregunta anterior dijo no colocar un diagnóstico es como más explícitamente, entonces dije, ok, los enumero los posibles trastornos como dije ya, esta persona tiene esto, 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 de eso claramente uno tiene que sacar un global, pero Mm. yo tomé nomás y ya, ok, los nombré todos y quedé tranquilo. Está bien. Mira, por eso le digo que en realidad es divertido, porque imagínate que a un paciente le digas todo esto, ¿no? Se vuelve loco, o sea, si yo creo que se vuelve más loco de lo que llegó, digo. ¿No iremos a Entonces, titular con esto, profe? está bien, pero Me, me da un poco de vergüenza a esta altura. no, no te preocupes, por eso que quiero que en Pero, realidad con pero, este ramo de psicopatología podemos agudizar un pero poquito ahora más el esto, ojo clínico. Sí, Perdón. yo creo que es el acercamiento, profesor, que hemos tenido con la psicología propiamente tal. Así yo iba que a decir lo pedimos mismo que las Iván, disculpas del efectivamente. caso. Bueno, alguien siempre dice Ok. habla por ti nomás, pero sí, profesor, creo que han sido con usted 3 ramos que nos han acercado a los diagnósticos, a conocer cada trastorno. Entonces, sí, siento que estamos muy, muy al debe. No, pero tranquilo. En realidad, yo cuando salí de mi pregrado y quise empezar a atender pacientes, estaba muy angustiado, sentía que sabía mucho y no sabía nada. Eso suele pasar. La experiencia finalmente te ayuda un poco a poder. Pero el tema hay que tirarse a la piscina, pero ojo, igual el criterio tiene que haber un criterio particular de indicar. Por ejemplo, aquí me están diciendo había que citar. Bueno, más que citar es saber qué instrumento estoy utilizando. Entonces, yo creo que acá, por eso que le estoy diciendo esto con respecto a la primera evaluación, si bien es cierto, está bastante bien, falta buscar un poquito más el detalle en términos de ser un poquito más riguroso. Eh, Después espera, que estoy leyendo los chats también. Los primeros pacientes de nosotros van a necesitar una terapia externa, extrema. Los mandaremos donde el profe. Claro. Déjenos su Eh, número, profe, por favor. claro, para arreglar cacho. Profe, y a mí me preocupó otra cosa también, Ya. que en nuestro caso habíamos entendido que la prueba era grupal y luego en el grupo salió que era individual. Nosotras nos pusimos un poco histéricas porque nuestro horario no coincidía con el de ustedes y dijimos, no, ya no podemos hacer nada a esta hora porque era cercano a las 11 y para nosotros era mucho más tarde. Ok. Mm. Entonces, eso me preocupó mucho. Y generalmente, profesor, nosotros hacemos los trabajos en grupo, pero yo no Ok. sé la forma que usted tenga, pero ha sido la tendencia durante este tiempo. Ok. Las siguientes evaluaciones van a ser en grupo, ¿sí? Porque de hecho lo creo tremendamente necesario que a propósito de que ustedes cuando se envuelvan como psicólogos, ¿cierto? Va a haber la necesidad de trabajar en equipo. Y eso es cuando lo que quiero hacer con lo siguiente, con la unidad 2 y aquí quiero un poco meterme en la unidad 2 vamos a revisar trastornos propiamente tal. Si bien es cierto, no los vamos a revisar todos, lo que yo hice fue seleccionar algunos que me parecen que tienen mayor prevalencia que en Chile, por lo menos, de acuerdo a los motivos de consulta. Hay mayor, por ejemplo, no vamos a ver todos los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver trastorno autista, vamos a ver trastornos de déficit de atención. De hecho, hay una alumna que me escribió
hace poco, no me acuerdo quién, que tienen que hacer una tesis respecto del autismo. Bueno, con esta clase probablemente van a tener un poquito una mejor idea de cómo presentar su tesis. Pero sin embargo no tengo ningún problema en ayudarles cuando requieran de alguna idea en particular. Yo estoy dispuesto, me escriben al correo y les puedo facilitar algún apoyo extra, ¿sí? Vamos a revisar esos trastornos. Después nos vamos a meter con los trastornos de ansiedad. No vamos a ver todos los trastornos ansiosos, pero sí me interesa ver el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que vamos a ver hoy día. Necesito revisar el trastorno de fobia social, que es importante. De hecho, les voy a presentar un instrumento muy cortito para dar cuenta de qué nivel de ansiedad social tiene esa persona o no. Es un instrumento de preguntas, ¿cierto? Que nos permite identificar cuánto nivel de ansiedad tengo y que si puedo estar cursando algún cuadro ansioso social. Me interesa revisar el trastorno obsesivo compulsivo, que es uno de los motivos de consultas que más se están repitiendo. Necesitamos enfocarnos en los trastornos del estado anímico, y ahí vamos a trabajar con los trastornos depresivos, los trastornos distímicos, porque mucha gente no entiende cuál es un trastorno, qué es lo que es un trastorno distímico, o qué es lo que es una distimia, y los trastornos bipolar. Para terminar con los trastornos de personalidad, porque eso sí que le voy a dar fuerza. Y además de poder entregarles los criterios para diagnosticar un trastorno de personalidad, necesito tremendamente importante que ustedes aprendan a utilizar un instrumento que se llama Milon 4. Milon 4 es un instrumento para identificar trastornos de personalidad graves y más graves. Y eso nos va a dar la posibilidad de que ustedes tengan la posibilidad de hacer un informe, probablemente les haga la última evaluación sea que ustedes realicen un informe en base a ese instrumento, no lo sé todavía, pero es importante que lo aprendan. No es difícil porque son 195 preguntas que tú se lo entregas al paciente. Además, esto está, ya no, ustedes no necesitan tabularlo, ya viene creado. Hay un Excel que viene creado, que el paciente contesta hasta 195 preguntas y aparecen las gráficas automáticas, aparecen el tipo de trastorno y aparece muy específico cuando estamos en un trastorno bajo, moderado o grave, y además tengo el instrumento que nos permite identificar cuándo o qué es lo que significa, por ejemplo, un trastorno de... espérenme, si me dan un segundo, quiero ser un poquito más específico de lo que estoy hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fíjense lo siguiente. De hecho, se los voy a mostrar. Ahora, entre paréntesis, yo tengo la necesidad de enseñarles este instrumento, pero probablemente no tenga el tiempo suficiente, y si no lo tengo, voy a utilizar la unidad número 3 para poder enseñárselos, ¿sí? Entonces, probablemente me voy a quedar cojo en la unidad 3, pero para mí es súper importante que ustedes conozcan cómo se estructura los trastornos de personalidad y cómo ustedes tienen la capacidad de poder pesquisar algún trastorno específico. Por ejemplo, déjenme mostrarles acá, les voy a mostrar el instrumento. Para eso voy a compartir. Esto como dato anticipado, ¿cierto? Pero fíjense acá, este es un Excel, ¿sí? ¿Lo ven? Es un Excel que aparece en la primera parte, la introducción. Bueno, este es de un paciente, ¿cierto? Que tiene 34 años, perdón, pero no vean el nombre. Y aquí está la manera en cómo el paciente tiene que responder. Son 195 preguntas que responde con un 1 si es verdadero, si lo considera verdadero, y responde con un 1 si lo considera falso.
Una vez que el paciente realiza este instrumento, ustedes se van a la revisión de ítem para saber si hay alguno que quedó en blanco o si hay alguno que no respondió, y aquí ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? ¿Se fijan? Y están todos con raya, no hay ninguno que no esté contestado, están todos contestados. Es súper importante que estén todos contestados, si no, no lo corrige. Y aquí vienen las correcciones. Fíjense, lo primero que determina este instrumento va a determinar escala de validez. ¿Qué significa esto? Si el paciente responde una prueba válida, significa que no creó inconsistencias. Por ejemplo, si la pregunta 1 dice, ¿usted suele jugar con amigos? Y en la pregunta 25 le dice, ¿usted nunca juega con amigos? Y si son inconsistentes las respuestas, se invalida. Eso es un criterio para poder tener validez. La segunda es para ver si es que la persona fue sincera o no. Muchas veces las personas tienen un nivel de deseabilidad social muy alta, es decir, como que voy a poner lo que realmente espero que la persona crea que yo hago las cosas de una forma socialmente aceptada. Entonces pongo las cosas que son socialmente aceptadas y en el fondo lo que estoy haciendo es mentir. Y la última parte que tiene que ver con la devaluación, si es una persona que tiende a devaluarse o no. En este caso, este paciente tenía la tendencia a denigrarse o devaluarse. Respondió de manera normal, fue consistente en su prueba, fue sincero, se muestra de manera normal, pero tiende a devaluarse. Ya eso ya es una dinámica que nos permite entender más en detalle de qué se trata. Y aquí vienen los trastornos los patrones de personalidad. Y fíjense, los primeros, esquizoide, evitativo, melancólico, dependiente, histriónico, tempestuoso, narcisista, antisocial, sádico, compulsivo, negativista y masoquista. Puntajes altos, o se consideran los puntajes problemáticos con riesgo, no marcados. Esta persona marcó evitativo, con una mezcla de melancólico, con una mezcla de dependiente, con una mezcla de antisocial, ¿cierto? Y si seguimos viendo, avanzando más abajo, necesitamos entender si hay patrones severos de personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los severos? El esquizotípico, el límite y el paranoide. No hay ninguno. Después te permite revisar síndromes clínicos, es decir, si hay ansiedad generalizada, si hay síntomas somáticos, si hay espectro bipolar, si hay depresión persistente, si hay consumo de alcohol, consumo de drogas o estrés postraumático. En este caso, la persona tenía ansiedad generalizada, había síntomas somáticos, tenía una depresión persistente, había consumo de alcohol y había consumo de droga. Y síndromes clínicos graves, apareció con una depresión mayor. Ahora, a propósito de lo que estábamos diciendo del primer cuadro, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona tenga tantos trastornos? Pues bien, acá en la parte siguiente, que se llama las facetas de Grossman, me permite identificar lo específico. Es decir, la persona podría estar en su estructura de personalidad presentando un patrón evitativo, melancólico y dependiente. Pueden convivir los tres, pero necesito saber qué tipo de evitativo. Y aquí en el evitativo me aparece interpersonalmente aversivo, autoimagen alienada, ¿sí? En el melancólico, cognitivamente fatalista, autoimagen inútil, temperamentalmente afligido, y dependiente, expresivamente pueril, el trastorno pueril, es decir, como que mostrar una cosa como una estructura media infantil, ¿cierto? Interpersonalmente sumiso y autoimagen inepta. Todos estos puntos, yo me voy a un manual donde me dice exactamente qué es lo que significa cada uno de estos diagnósticos. Y lo importante es determinar, bueno, y las respuestas significativas, aquí aparecen que probablemente su estructura de personalidad puede estar relacionada con un trastorno del espectro autista, puede estar relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria, puede estar relacionado con la falta de control emocional, con explosiones de ira, con preocupación por su salud, con abuso de medicamentos, ¿cierto? Potencialmente una conducta autodestructiva,
conductas, tendencias a conductas autolesivas, tendientes a la autolesión, ¿cierto? Que nos permite identificar más allá, más a fondo respecto a ese trastorno. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad lo que importa es que cuando se hace el informe, yo nuevamente debo integrar esto y poder entender cuál es el cuadro que más me hace sentido para poder generar el diagnóstico y que me pueda producir finalmente alguna sintomatología ansiosa o depresiva. Por eso es importante para mí entender primero, hablar un poco de los criterios diagnósticos de los trastornos, no los vamos a ver todos, de personalidad, ¿cierto? Para después empezar a manejarnos con los informes, ¿sí? Bien, no sé, ¿qué les ha parecido este test? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Les gustaría aprenderlo? Muy interesante. Sí, profesor. De Creo todas que maneras, profesor. De todas maneras, profesor. Excelente. Profe, tengo una duda. Bueno, se ve que es como para tabular digital. Entonces, ¿al paciente Sí, se le aplica de manera digital? ¿Se le envía por correo o se hace en la misma sesión? se le envía por correo. Ya, Se le envía por correo, él lo ve, obviamente no va a entender nada de lo que aparece en el resto de las casillas, ¿cierto? Pero igual investigan los pacientes. Oye, ¿sabes qué? Encontré que tenía depresión persistente. Sí, pero tenemos que hacer una evaluación global. Ahora, este instrumento, chiquillos, si ustedes lo aprenden, ustedes pueden cobrar alrededor de 350.000 pesos por informe, para que lo tengan claro. profe, otra consulta. Respecto a la validez del instrumento, cuando decía al principio, el hecho de que haya una incongruencia en una pregunta con otra que hablan básicamente de lo mismo, ¿no será como, o no podría ser demostrativo de una conducta patológica también? Cuando hay una invalidez es cuando una persona tiene no una conducta de personalidad, sino que tiene que ver con una problemática en su cognición. Ah, Entonces, se escapa del instrumento para evaluar personalidad, sino que ahí tendríamos que decir, veamos qué pasa con su cognición, qué pasa con su inteligencia, algo está ocurriendo, pero por tanto claro, ese instrumento ya no me sirve, por eso se claro. invalida. Al menos daría indicio como para hacerle otro tipo de análisis. Por supuesto que sí, claro que sí. Ya, Profesor, gracias. dos Sí, cuéntame, consultas. dígame. Para aplicar este instrumento, requiere una especialización, así como aparte, profundizar un poquito más en eso. Y lo otro es, ¿desde qué edad es posible aplicarlo? Ya. La primera pregunta, sí, evidentemente cuando ustedes terminen su carrera, la idea es que realicen un posgrado o un postítulo o un diplomado o un curso de técnicas proyectivas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la técnica proyectiva? La técnica proyectiva me permite entender que producto de un instrumento yo voy a comprender la personalidad del sujeto, pero para eso necesito tener conocimiento teórico. Y la técnica proyectiva pueden ser distintos instrumentos, puede ser el Rorschach, puede ser el Zuliger, puede ser el Luster, que son instrumentos proyectivos que nos permiten ver personalidad. Puede ser el MMPI, que es un instrumento mucho más largo, que son de puras preguntas, son de 300 preguntas el MMPI, pero es muy engorroso, por eso apareció en Milon 4. No necesariamente tienes que aprenderte en Milon 4 porque es re sencillo, porque ya está todo tabulado, solamente te falta entender la interpretación, ¿sí? De ello. Y la manera en cómo yo auno criterio y la manera en cómo yo integro la información para poder llevar a un informe. Si tú eres psicóloga hoy día y tú tienes un paciente donde tienes la pesquisa de que probablemente hay un trastorno de personalidad, tú le dices al paciente, ¿sabes qué? Mira, a mí me interesa evaluar tu personalidad, para eso yo tengo un instrumento que cobro tanto. Y el paciente te va a decir si sí o no. Y si sí, fantástico, y si no, no te va a decir, oye, ¿tú tienes una especialización en esto? Profesor, ¿y el paciente paga el valor de ese informe? Por supuesto, sí. El Ya. paciente que está verdaderamente involucrado en su psicoterapia, claramente. Para eso tienes que hacer una buena alianza, tienes que entender, digamos, que seas
coherente, que el paciente tenga claridad de que puede confiar, digamos, en lo que tú le estás planteando. Para eso hay que tener un buen vínculo. Y respecto a la segunda pregunta, Joana, esto es solamente para adultos, ¿sí? De 17, 18 años hacia arriba. Ok, y tengo otra pregunta, ya. Sí, dígame. Para especializarse en el área jurídica, que por ejemplo en mi caso es lo que me gustaría mucho, eh, lo que es pericia, ¿qué se hace después? O sea, uno obtiene el título, pero ¿cómo sigo, Tú digamos? tienes, sí, bueno, yo hice un diplomado en psicología jurídica, mención en peritaje, ¿cierto? Eso lo hice en la Universidad Católica de Chile. Es un diplomado que dura aproximadamente 6 meses, 6 a 8 meses. Sin embargo, si tú te quieres seguir especializando en el área jurídica, no te sirve solamente el diplomado, tienes que hacer un magíster en algo, porque el diplomado lo que te otorga es los conocimientos básicos de cómo es enfrentar a una persona con un trastorno antisocial versus un trastorno de la personalidad, perdón, un antisocial versus trastorno personal antisocial versus un trastorno psicópata, ¿sí? Que es distinto. Cuáles son los instrumentos de evaluación. No te van a enseñar los instrumentos de evaluación, sino que te van a decir, estos son, y probablemente te tengas que especializar. Además, sería súper importante que tú te inscribas en la Corte de Apelaciones para poder ser parte de los juicios que se esperan, y eso es muy bueno porque cuando tú estás inscrito, hay que buscar el momento, y el momento porque es una vez al año, ¿cierto? Donde tú postulas, digamos, a la Corte, creo que es la Corte Suprema, no la Corte de Apelaciones, y la Corte Suprema te dice, ok, cuáles son los estudios que te tiene, y te dejan inscrito. Y eso hace de que o sea, te obligas tú a que en cualquier momento te manden casos para poder evaluar. ¿Y qué es lo que se evalúa? Desde los sistemas judiciales está básicamente el penal y el familiar, ¿sí? Donde más tenemos injerencia. Y ahí tenemos que revisar, por ejemplo, en el familiar, test de habilidades parentales, ¿cierto? Hay test de violencia intrafamiliar, hay varios test que en el fondo es importante poder identificar el nivel de violencia que pueda tener una persona, y claramente ahí los informes son bastante complejos, pero también es importante que uno, aquí en este diplomado te enseña también a declarar, ¿no? Cuando tú te enfrentas y te piden poder hacer tu declaración respecto a tu informe. El problema está en que los abogados, que son los contrarios, digamos, a tu causa, te van a bombardear en tratar de hacerte quedar mal, digamos, frente al magistrado. Entonces uno tiene que tener herramientas particulares para poder defender sus puntos de vista. ¿Te Ya. fijas? O sea, el camino es diplomado, luego magíster. ¿Así? O puedes partir en el O directo al magíster magíster. o directo al magíster, claro, Ya, y después hacer cursos distintos que te van a aumentar la probabilidad de que tu magíster sea validado de manera más completa, ¿sí? ya. Y este magíster abarca igual, por ejemplo, el peritaje para el abuso sexual, violación y Para, todo eso. exactamente, sí, Ya, ok, para cada una de las problemáticas que existen hoy día judicialmente, ya. ¿sí? Gracias, profesor. No hay problema. Ok, entonces, dicho esto, lo que quiero hoy día presentarles es vamos a hablar de dos trastornos. Vamos a hablar del trastorno de el TEA, ¿cierto? Propiamente tal, y el TDA. Entonces, espérenme, denme un segundo, algo me faltó hacer, espérenme un cachito. Mm, 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 mm. Se me va a hacer corta esta clase, así que voy a tratar de ir súper rápido, ya. Si voy rápido, no se molesten. Asuman nomás. Espera, aquí en el chat, los primeros pacientes de nosotros, ya lo vi. Eh, sí, el instrumento se los voy a entregar también. Les voy a entregar todos los instrumentos del que hablamos del Milon. Eh, Joana, ya me respondí, ya te respondí, ¿cierto? Al chat. Sí, sí, profesor.
¿Este instrumento se aplica de forma digital? Dice Carla. Sí, en realidad se puede aplicar de manera manual, pero hoy día es mejor tenerlo todo digitalizado porque así tenemos toda la información lista, precisa. ¿Se fijan? Entonces está como súper facilitado el tema y a los pacientes les gusta también hacerlo de manera digital. Ok, vamos a trabajar la unidad 2 respecto de lo que ya les dije, trastornos mentales. Vamos espérenme, déjenme agrandar esto. Vamos a hablar un poco de los contenidos. Cuadros clínicos, ¿cierto? Que tienen que ver con la psicopatología propiamente tal. Analizar estos cuadros a partir, digamos, del origen, las manifestaciones clínicas, la sintomatología que tiene, abordarlos en términos terapéuticos, ¿cierto? También qué es lo que tenemos que usar, cómo es la manera que tenemos que llevar a cabo un proceso psicoterapéutico cuando estamos enfrente de un cuadro clínico, a pesar de que este ramo no es psicoterapia, pero sí tenemos que informar un poco cómo es lo que se suele hacer hoy día en psicoterapia cuando estamos enfrente de estos cuadros. Vamos a relacionar estos cuadros con factores etiológicos, factores sociales, psicológicos, ambientales, donde van a influir también en que esto se pueda seguir originando la patología propiamente tal. Y de lo que vamos a ver hoy día, vamos a revisar los cuadros. Fíjense, dentro de lo que dice el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo están todos esos: discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo, trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje, los fonológicos, la fluidez, la comunicación social, el trastorno autista, que lo pongo en negrita, y el trastorno por déficit de atención, que lo pongo en negrita, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos motores, los de movimientos estereotipados, los de tics. Entonces, quiero enfocarme no en todos ellos, sino que en estos específicos, porque creo yo que es uno de los que más estamos viendo hoy día actualmente en la clínica. Ahora, para entender el trastorno del espectro autista, tenemos que enfocarnos en algunos criterios muy importantes, pero súper importante también que me pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Si bien es cierto, el DSM-5 indica que la persona, en primer lugar, debiera tener deficiencias, ¿cierto?, persistentes en lo que es la comunicación social y la interacción social, tenemos que entender que la persona con un espectro autista que tiene dificultades en esta comunicación y la interacción es porque realmente está teniendo una problemática interna que hace que necesita meterse en su mundo porque no conoce lo que le está pasando y no logra socializar precisamente porque está tratando de resolver su propia dinámica interna. ¿Se fijan? Entonces, si lo vemos desde una posición, esta persona tiene dificultad de comunicación y no puede interactuar con nadie, es autista, ¿y qué hacemos con eso? No, tenemos que comprender por qué no está logrando comunicarse y por qué no logra tener una interacción social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber deficiencia en la reciprocidad, ¿cierto?, socioemocional, donde realmente no va a lograr contactarse emocionalmente y va a generar un fracaso en la comunicación, y esa persona va a sentir efectivamente un impacto emocional complejo que le vamos a llamar inestabilidad emocional. Cuando una persona se inestabiliza emocionalmente, va a tender a tener una serie de dificultades y deficiencias comunicativas en tanto verbal como no verbal. De hecho, su lenguaje se va a ver complicado, el contacto visual, la manera en cómo yo expreso mis emociones, ¿cierto? Gestualmente, van a verse complicadas, ¿cierto? Y que finalmente no me vaya a lograr generar una comunicación porque estoy inestable emocionalmente. Las deficiencias en el desarrollo, lo que ocurre acá es que van a tener dificultades en la comprensión en base a lo que me están diciendo porque estoy inserto en tratar de entender qué es lo que me está pasando a mí. Eso con respecto a la comunicación social y la interacción social. Pero fíjense que el segundo criterio habla de patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ¿sí? Se van a manifestar en dos o más de los siguientes puntos, como movimiento, utilización de objetos, o habla estereotipadas, repetitivos, como por ejemplo
tener ciertos juegos que me permiten tener una especie de ritual, ¿no? Donde juego con una cosa en particular porque estoy teniendo una inestabilidad emocional. La insistencia en la monotonía excesiva, ¿cierto? De tener que utilizar ciertos patrones de comportamiento que son constantes, ¿cierto? Y que me generan una angustia, está relacionado por esa inestabilidad emocional. Los intereses que son restringidos, intereses que en el fondo me dedico solamente a una cosa y no a todo, ¿cierto? O a las cosas que pueden ser importantes, me quedo pegado solamente en un objeto, o la hiper o hiporreactividad, ¿cierto? En términos de estímulos sensoriales, es decir, cuando una luz que veo me está molestando y empiezo a hiper a reaccionar, ¿cierto? Y que empieza a molestarme, es producto de una inestabilidad emocional, producto de que soy muy sensible a los estímulos que encuentro a mi alrededor. ¿Por qué? Porque mis sentidos están más sensibilizados. Y esto ocurre, yo les diría que hay un personaje que es un psiquiatra que se llama Rolando Benenson. Él es musicoterapeuta y psiquiatra. Él dijo, considerando que, a ver, pensemos que de dónde proviene el autismo o cuál es el causante del autismo, tenemos que pensar de que podemos verlo desde un área biológica ambiental, ¿sí? Biológica ambiental, ¿por qué? Porque Rolando Benenson dice, si esta persona nació con un autismo determinado, tenemos que entender qué pasó en su vientre materno. Y en el vientre materno, a partir del cuarto mes de gestación, ¿cierto? El niño empieza a eh, escuchar, o sea, se desarrolla el oído. Entonces se desarrollan ciertos sentidos donde el oído es el principal elemento que me permite generar inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar acuoso, agradable, donde estamos escuchando sonidos de latidos cardíacos de la madre, los fluidos de la sangre, los movimientos de los órganos internos, ¿cierto? Y además los sonidos sinusoidales que están hacia afuera, esto como que escucha, el bebé escucha así. Así está escuchando el bebé dentro de la guata. Entonces, está en un espacio tranquilo, donde probablemente hay hasta un director de orquesta con todos estos ruidos que está escuchando el bebé. De repente la mamá con un impacto particular, con un estrés determinado, con un estrés postraumático, con una preocupación, con una problemática X, con un accidente particular, genera un ruido totalmente distinto. Por ejemplo, latidos cardíacos, tutu, 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 fluido de la sangre, movimientos de los órganos, más sonidos sinusoidales intensos. Todo eso hace que el niño salte. Y ahí creamos inestabilidad emocional. Si ese niño nace con esa inestabilidad emocional, lo más probable es que va a querer volver al vientre materno porque ¿por qué me sacaron de acá si estaba re bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Rolando Ferenson dice que para que ese niño pueda estabilizarse emocionalmente y tener mayor capacidad de comunicación social o interacción social y mayores comportamientos más adaptativos, ¿cierto? Es necesario entregarle ciertos sonidos que son similares a los del vientre materno, y ahí utilizó tambores, palitos de agua, tirar agua en una vasija, tener algún sonido sinusoidal, por ejemplo, con un sintetizador, ¿cierto? Usar estos sonidos como... Si ustedes se fijan, chiquillos, y esto les quiero que por favor lo intenten, cuando ustedes se vayan a acostar y tienen problemas de sueño, cuando tienen problemas para poder conciliar el sueño, yo les pediría que busquen en YouTube los sonidos del vientre materno. Pónganse audífonos y escuchen por unos minutos, 2 o 3 minutos, estos sonidos, y lo más probable es que ustedes se van a empezar a relajar. Háganme caso, pruébenlo, porque funciona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los niños con esta característica autista, ¿cierto? Son elementos defensivos
frente a una cantidad de estimulación sensorial que tengo por la hipersensibilización que he logrado a propósito de la inestabilidad emocional que logré en el embarazo. Entonces, por eso es importante que las mamás y los papás que estén embarazados, ¿cierto?, puedan tener un espacio de tranquilidad donde se observe que la mamá tenga que también tener sus rutinas, ¿cierto?, de alimentación, sus rutinas de descanso, sus rutinas de actividad laboral, etcétera, porque ese niño finalmente va a mantener un grado de estabilidad mayor, porque además hay que entender de que dentro del vientre se genera una impronta. La impronta es como el apego que tengo frente a lo que le pasa a la madre versus lo que le pasa al bebé. Es un apego que implica como una especie de complicidad en mis funciones. Si mi mamá tiene una función ordenada, yo también voy a tener una función ordenada y por tanto no me voy a inestabilizar. ¿Se fijan? Entonces eso es súper importante que lo consideren como dato para poder canalizar finalmente cuando estemos en presencia de un niño autista, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar ciertas herramientas de trabajo, de mantener un equilibrio de estabilidad emocional. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo, a ver, un dato súper importante. Para que una terapia sea efectiva, una de las cosas más importantes que tienen que considerar, que no se les olvide, es crear estímulos o entregar estímulos que sean efectivos para el paciente. Y para eso no es que yo lo entregue porque a mí se me ocurrió, sino que lo voy co-construyendo con el paciente. Si yo le digo al paciente, oye, ¿sabes qué? Te propongo que empieces a organizar tu tiempo, haz un proceso de autoorganización y al paciente no le hace sentido, eso no va a funcionar. Les pongo un caso de un paciente que estoy viendo con trastorno del espectro autista. Este paciente es una persona muy inteligente, no tiene mucho contacto social, ¿cierto? Porque siente de que no es muy bien comprendido por los demás, pero tiene una capacidad para poder esquematizar su trabajo de manera tan ordenada y tan precisa que lo que hace finalmente es súper productivo. El problema está que él estaba trabajando como, ay, ¿cómo era? Como, se me olvidó, automatización. Estaba trabajando en un proceso de automatización en una empresa minera. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Entregaba su trabajo como correspondía hasta que llegaron ciertos colegas y ciertos jefes que necesitaran optimizar los recursos. Y ahí sonó, porque en el fondo él tenía un sistema particular para poder hacer las cosas que requería un tiempo determinado y la gente quería que él funcionara más rápido. Y lamentablemente no pudo funcionar más rápido, se descompensó, se irritó, trató de utilizar ciertas conductas como por ejemplo tejer, él teje mucho y teje cosas maravillosas, eh, eh, entonces, que son conductas que pueden ser estereotipadas, pero precisamente porque estaba descompensado. Entonces, en terapia nosotros empezamos a ver, chuta, ¿qué hacemos, po? Entonces el paciente me decía, ¿sabes qué? En realidad yo quiero renunciar. Ya, ok, quieres renunciar. Pero eso es una decisión o lo estás pensando. No, lo estoy pensando. Eh, ¿Por qué no renunciarías? O sea, ¿qué pasaría si tú no renuncias? Bueno, si no renuncias voy a tener estas problemáticas donde me van a pedir que yo haga las cosas más rápidas y yo no las puedo hacer más rápido. Ok, y eso te va a generar un problema, ¿no? Sí, por supuesto. Y si renuncias, ¿qué te va a pasar? Bueno, no voy a tener las condiciones económicas para poder seguir teniendo mi terapia. Chuta, dije yo. Ok. Pensémoslo, organicémonos, démosle vuelta a esto, veamos qué es lo que podemos trabajar respecto a la manera quizás en cómo te puedes dar a entender con las personas que te quieren apurar el tema, porque finalmente él tenía la posibilidad es como un libro, ¿no? Que tiene un inicio, un desenlace y un final. Y cuando entregaba su información, lo entregaba de una manera muy didáctica y muy comprensible, que finalmente uno podría haber pensado, oye, ¿sabes por qué? ¿Por qué no hablas con tu jefe y le dices que tu manera de hacer esto finalmente trae la capacidad de poder organizarte y que la gente que te rodea también pueda aprender un poco de esto y no ser tan acelerado
en una ejecución determinada. Ya, le pudo parecer, pero no tenía la suficiente confianza como para hacerlo y hablar con su jefe, entonces ya estábamos en un problema. Al fin y al cabo, apresuradamente, digo yo, pienso yo, que presentó su renuncia. Llegó súper angustiado, dijo, sabes que yo no doy más, yo no quiero esto, esto no es para mí, no me gusta la gente es muy agresiva conmigo, probablemente a lo mejor no con él, sino que agresiva en sí mismo, entonces eso le molestaba. Y de repente a mí se ocurre, oye, pero sabes que tú eres didáctico. Y me quedó dando vuelta a lo didáctico. Tú eres una persona que puede enseñar bastante bien lo que tú estás entregando. Y llamamos a la polola, porque estaba pololeando, le pedí permiso, digamos, le dije, ¿te parece que hablemos con tu polola para poder hablar de esto? A ver qué es lo que piensa ella, porque ellos estaban viviendo juntos. Y en realidad lo que ocurrió fue que hablamos de la posibilidad de entregar eh, mayor capacidad de aprendizaje, ¿cierto? A esto, a la empresa. La polola también trabaja en la misma empresa. Y él dijo, oye, pero es que en realidad no sé si lo logre. Y la polola dijo lo mismo, creo que los jefes son un poco reacios a esto. Al fin y al cabo llegamos a la conclusión, oye, ¿y por qué no haces clase? Le dije yo. Y como que le dijo, no voy a hacer clases, estás loco, yo no me gusta compartir mucho con la gente, de hecho me gusta hacer las cosas en solitario. Y hablamos con la polola de lo mismo y le dije, ¿sabes qué? En realidad tienes razón, ¿por qué no hacemos, no te dedicas a hacer clases? Y bueno, en toda esta dinámica dijo, ya, voy a ver. Y empezó a postular, empezó a buscar pega para ser profe y lo llamaron para una entrevista. De hecho, esta persona me llamó por teléfono y me dijo, estoy a punto de tener la entrevista y estoy muy nervioso. ¿Qué digo si que me preguntan por qué renuncié a mi trabajo? Yo dije, bueno, tienes que ser honesto nomás, pues. Y si esa honestidad no les gusta, mala suerte, pues. A lo mejor no era para ti el trabajo nomás, pues. Y claro, fue honesto en todo lo que fue y finalmente quedó. Bueno, gracias a Dios, hoy día está haciendo clases, está súper contento, entrega las pautas como corresponde, de hecho está súper bien valorado en el poco tiempo que lleva trabajando, está muy bien valorado y eso le permitió, porque partió con una cantidad de horas, hoy día tiene muchas más horas y probablemente, claro, lo que él pensaba era que tenía que hacer clases, pero además trabajar porque la cantidad de plata que ganaba por hacer clases no aguantaba, digamos, las necesidades que él tenía que cubrir. Entonces, tenía que empezar dos trabajos. Bueno, afortunadamente hoy día está teniendo más horas y eso le permite e incluso tener la posibilidad de trabajar en otra universidad porque ya tiene la experiencia, entonces todo empezó a funcionar muy bien. ¿Se fijan lo que implica un poco lo que les digo respecto del estímulo que sea significativo, un estímulo que sea verdaderamente importante para el paciente? Para eso no es necesario saber tanta teoría, sino que en realidad entender un poco el sentido común, ¿sí? Y ese sentido común no despierta hasta cuando tú estás relajado en un proceso psicoterapéutico. Y la única manera que tú te sientas relajado en un proceso psicoterapéutico es que seas súper tú como persona. Obviamente tienes los conceptos y la información y el bagaje respecto de todo lo que has aprendido, pero el ser tú como persona, ¿cierto? Implica de que puedas contactarte mucho mejor con el paciente que tienes enfrente. Entonces, fíjense, esto, digamos, quiero presentarle este video con el fin de que comprendan un poquito más qué es lo que estoy hablando y las características que necesitamos poner en foco para cuando estemos en presencia de un trastorno del espectro autista. Profesor, Sí, disculpe, algo muy cortito. Solo quería saber qué edad tenía el paciente y a qué edad se le diagnosticó el trastorno de espectro autista. ya, esa es una buena pregunta. Este paciente tiene 36 años de edad y él no había sido diagnosticado hace 2 años atrás. Ujú. Entonces, no sabía por qué era así, sabía evidentemente que era una persona que no podía tener una interrelación muy fácil, o sea, tenía que hacer un esfuerzo magnánimo para poder relacionarse, de hecho, para tener pareja le costó mucho.
ellos fueron pareja porque eran compañeros de trabajo al principio. Y en realidad, esto de ser compañeros de trabajo, hubo un grado de confianza, ella entendió un poco su estructura, porque, claro, una persona tremendamente inteligente en lo suyo personal, pero en términos de relaciones interpersonales era un poco burdo, era un poco torpe. Entonces, él claramente, como no entendía mucho esto, pensaba que su característica era así, pero cuando se dio cuenta de que este trastorno era autista, pudo comprender, ah, es autista, pero ya, pero ¿qué hago con el diagnóstico? No hago nada, po. Es que Entonces, fue eso yendo a igual le iba terapia, a terapia, terapia. consultar, profesor, Espérame, porque un segundo que voy a buscar el cargador que se me va a acabar la batería. Un ratito. No me había dado cuenta que estaba sin el cargador. Ahora sí. Ya, cuéntame. Natalie, no sé si vas a decir algo más. No, solamente rescatar que es súper importante la detección temprana de estos trastornos para que así se pueda comprender quizás antes y se pueda trabajar antes también, como para no... O sea, claro, evidentemente se debe descansar bastante al momento de decir, uff, ya, tengo autismo, pero de ahí en adelante viene como un cerro de cosas y de muchos desafíos en los cuales tienen que comenzar a trabajar. Correcto, sí. Es Sí. importante determinar que haya un diagnóstico anticipado porque finalmente el nivel de angustia que presentan es tremendamente fuerte, la pasan muy mal, eh, qué sé yo, y eso crea finalmente otro tipo de síntomas que por un trastorno autista puede crear una depresión rápidamente. Eh, Me acordaba, profesor, de una película muy bonita que vi, o serie, que se llama Doctor Milagros. No sé si alguien la vio. Sí, Que la verdad es que sirve bastante. Yo creo que ahí uno comprende, tal vez es, no sé si la palabra es extremo, quizás necesitaba mucha ayuda. Entiendo que es por niveles de ayuda. Pero me preguntaba a raíz del caso que usted planteaba, eh, ¿no es necesario o no es oportuno manifestar, por ejemplo, cuando uno tiene un diagnóstico, manifestarlo en su lugar de trabajo, de manera que también las personas que están a su alrededor tengan como esa capacidad de flexibilizar, de respetar, porque es súper complejo. Yo tengo un amigo que en realidad no está diagnosticado, pero su hijito sí, y siempre cuando él llegó a la institución siempre lo encontré extraño. Y antes, convengamos que el tema del SEA, como se dice hoy día, o el TEA, en realidad tiene tantos términos a veces, no era muy conocido. Hoy en día ya nos hemos ido autocapacitando. En mi caso, la verdad es que curso que hay yo lo tomo porque también tengo pequeñitos que tienen esa condición. Pero, por ejemplo, ahora yo entiendo más por qué era su personalidad. Y si tú a él le rompes su estructura, es una cosa que para él es un mundo que se le viene encima. El tema sí. emocional, como usted dice, es súper, y perdón la palabra, pero súper torpe. Pero claro, hoy en día ya lo hemos ido conociendo, ya sabemos su forma, pero yo creo que hay muchos, y me incluyo, tal vez tengo ciertos rasgos, que hoy en día no tenemos ese diagnóstico y uno dice, pero es que yo soy así, tengo esto. Por lo general, dentro de los grupos sí, hay una buena socialización de mi parte, pero siempre está esta forma como súper directa y muy honesta para decir las cosas. Y la verdad es que eso a veces me trae bastante complicaciones. Además, porque siento que las personas no están preparadas para escuchar las cosas súper honestamente. Creo que genera ciertas situaciones emocionales.
Eso, no sé si es oportuno manifestarlo en los lugares de trabajo. Mira, fíjate que, a ver, oportuno o no oportuno puede tener un arma de doble filo. Yo te diría que si estamos pensando en los polos, si está bien o mal decir un diagnóstico, o si me va a ir bien o me va a ir mal decir un diagnóstico, ¿por qué no me voy a los polos centrales? Y eso es como lo más lógico que uno podría decir. A lo mejor no voy a decir el diagnóstico, yo soy TEA, pero sí lo que podría decir, chiquillos, saben que ustedes deben comprender de que yo cada cierto tiempo tengo problemas de comunicación, tengo ciertas dificultades para poder relacionarme con las personas, no lo tomen a mal, pero hay veces que me voy para adentro porque estoy muy concentrado en lo mío, entonces tengo una posibilidad de decir las cosas de esa manera. O que de repente ustedes me van a ver viendo haciendo algo, es porque estoy un poco nervioso y es mi manera de compensarme. ¿Se fija? Entonces, quizás eso podría hacer entender, y más de alguna vez, entonces tú eres TEA. Bueno, sí, pero lo quise decir de esta manera. Entonces, eso ayuda mucho más, porque si tú dices TEA como tal, la gente se arma un cuadro, este gallo, y lo que uno conoce como TEA es una persona que tiene movimientos estereotipados, una persona que se mete en su yo interior, es una persona que no va a ser capaz de poder escuchar lo que tú le estás diciendo, bla, 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 bla. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo espero que la gente sepa es cuando yo presento una conducta que probablemente para otros puede ser desadaptativa. Y eso sería mucho más, no sé si te hace más sentido. Sí, profesor. Sí. Súper. Y lo último, ¿se relaciona el autismo con conductas de agresión, conductas disruptivas? Me voy principalmente a los niños, Sí, porque de sí que hecho, es súper complejo en pequeñitos que están recién cumpliendo 4 años, 3 años y algo, y de verdad que es frustrante, es triste que ya a esta edad, por ejemplo, siendo docentes recibamos golpes. Uno dirá, claro, ya, pero es un niño. Sí, pero hay mordeduras, hay rasguños, hay patadas, hay golpes en la espalda, en realidad donde caiga. Eh, claro, y ahí me cuesta como, no digo entenderlo, pero siento que también falta mucha norma. Y los papás como que tal vez sienten mucha eh, pena, no sé, por el diagnóstico de los niños sin duda, y tratan como de ser más flexibles, no lo sé, pero es súper complejo el tema, profesor. Podríamos estar mm. hablando toda la noche, pero no es la idea. Bueno, fíjate un poco que un niño que tiene trastornos del espectro autista, ¿cierto? Eh, puede convivir con otro tipo de trastorno como el trastorno de la conducta disruptiva. Ahora, ¿por qué se pudiera dar esto? Porque si estamos pensando de que un niño con autismo tiene un grado de hipersensibilidad a los factores ambientales, a situaciones específicas, y que percibo de una manera mucho más intensa que otra persona, probablemente eso, como tengo poco conocimiento de lo que me pasa, voy a inestabilizarme y esa inestabilidad me va a crear un grado de confusión y esa confusión finalmente me trae a una estructura impulsiva. Y no es pegar por ser violento, es pegar porque en realidad quiero hacer algo para quitarme esto que tengo dentro. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer en estos casos, y eso es un estudio que lo tengo por ahí dando vuelta, que creo que se los tengo que mandar, lo que hace el profesor en ese sentido, en colaboración con los papás, es que se pueda contener. ¿Contener en qué término? De que yo le tomo las manos y lo aprieto de tal manera y le trato de buscar un elemento, un estímulo efectivo para que se calme. ¿Sí? Y una vez Profesor, que el niño, espérame verdadita, y una vez que el niño se calma, puedo
lograr generar un grado de significación. Esto no se hace, quizás la otra forma que tienes para poder salir del problema es apretando una goma, apretando una pelota, haciendo una conducta que sea compensatoria, tan compensatoria como el descontrol de impulso. ¿Sí, Bernardita? Bueno, en base a lo que usted dice, que es como la forma de contenerlo, bueno, yo también trabajé un tiempo en el área de convivencia escolar con niños de media, de enseñanza media. Tuve un caso de un niño con TEA que agredió a su compañera, solamente porque su compañera era su mejor amiga en este caso, pero dejó de saludarlo ese día en la mañana y no la golpeó el rostro contra la mesa. La niña tuvo una fractura, ¿cierto?, de nariz, pero claro, uno intentó, ¿cierto?, poder contenerlo, pero fue el doble porque terminó de agredir a la profesora y la inspectora, en este caso yo, con una lesión en la espalda. Pero como le digo, cuesta mucho contenerlos, considerando que en ese episodio ellos tienen como más fuerza. Sí, claro, sí, efectivamente, porque hay mayor adrenalina. Lo importante cuando yo hablo de contención es tratar de contener a quien no siga realizando la misma conducta agresiva, ¿sí? Ahora, si la hizo y no pasó nada más, o sea, evidentemente la consecuencia es grave, pero si no hizo nada más, no es necesario contenerlo, ¿te fijas? Sino que es apartarlo de un lugar para que él tome conciencia de lo que ocurrió, ¿cierto? Y que pueda poder entender más allá de por qué lo hiciste, cómo se te ocurre hacerlo, no mira, no me diste las consecuencias, etcétera. No, pues, si hablamos así, finalmente el niño no va a poder tener un aprendizaje significativo respecto de su descontrol. Pero bueno, quiero que por favor, para que no nos atrasemos, quiero que por favor revisemos este pequeño video que creo que puede ejemplificar bastante mejor lo que hemos querido decir. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad?
Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayuden en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. En fin, ¿cómo ven ahora el autismo después de este video? Con, y con nuestra Profesor, ayuda. ¿podría escribir después el video? El link o dónde lo podemos Está, encontrar. sí, está en la diapositiva. Y yo ya se la subí. Ah, ya, perdón, profe. Sí. Pucha, profesor, la verdad es que, o sea, intento verlo de una manera distinta. Sé que es una condición, que es un cerebro que funciona diferente, todo eso. Pero para aquellos que somos docentes, créame que está siendo una situación muy crítica, Sí, por muy supuesto. crítica, sobre todo cuando no están los apoyos. Yo trabajo en un jardín infantil que pertenece al SLEP. Nosotros no tenemos especialistas que nos apoyen y creo que es bien difícil que también lo vamos a tener. No somos como Integra y Junji, que ellos tienen su staff de profesionales que ayudan y prácticamente lo que nosotros hacemos en aula, implementamos, es porque nos hemos capacitado, porque hemos aprendido. em, en especial yo llevo 3 años ya con este en el jardín y me extrañó, por ejemplo, cuando yo llegué, que muy pocas personas supieran realmente de lo que se trataba la condición. A veces me sentía como un poco loca, debo decirlo así en sus palabras, un poco hablando del tema, manifestando que X niños podían tener la posibilidad de ciertos rasgos, porque ya había tenido la experiencia de 3 años de trabajar con niños que tenían autismo y se hace muy complejo. Yo no tengo uno solo. Yo creo que están pesquisados, pero además no están diagnosticados. Y es muy difícil en mi contexto porque yo trabajo en un jardín de un sector vulnerable, donde los papás no aceptan, los papás tienen mucha desinformación, el servicio de salud no funciona. ¿Y cuál es mi preocupación y mi angustia y me frustro y a veces hasta lloro? Que es el último año que están conmigo en el jardín y van a tener que irse al colegio. Y el colegio es un mundo totalmente diferente. Entonces, es tanto el nivel, digamos, de angustia que a veces uno dice, ¿sabes qué? Ya no sabemos qué hacer. O sea, no puedo tener una tía para cada niño que tiene una condición. Eso es imposible. Y el resto de los niños, y lo digo tristemente, a veces tienen que casi ser tan autónomos que tienen que jugar solos,
tratar de llevar una rutina solos, sin tanta tensión, porque el resto de los pequeños tiene que o sea, requiere de esa atención mayor. Y lo digo tristemente y a veces no aprenden lo que deberían quizás ya saber. Y eso que nosotros en aula somos 4 personas, que eso de verdad yo agradezco al jardín, porque eso no lo tienen todos, pero también cuando hay 4 personas, esas 4 personas tienen que estar en un mismo nivel de conocimiento y formas de mediar. Y a veces toca enseñar mucho. Entonces, en eso que enseñas, también pierdes de vista otros aspectos importantes. Entonces, es muy Sí, difícil, profesor. sí, estoy de acuerdo y gracias por compartir esta experiencia. Y yo creo que es bastante desgastador y bastante frustrante al mismo tiempo porque como no están los recursos, indudablemente que uno quisiera hacer mucho, pero lamentablemente tenemos que guiarnos un poco en que tenemos que pensar en nuestra propia salud mental también. Entonces, cuando te ves de alguna manera sobrepasada por situaciones que a lo mejor escapan a tus posibilidades, evidentemente que se genera un grado de frustración. Ahora, yo creo que dentro de todo esto, lo esencial que hay que darle duro es a la psicoeducación. Si los padres no toman en cuenta, hay que tratar de buscar elementos que sean propicios para que puedan ser una información que les llegue. Afiche, monitos, cosas que tengan que ver también, estos mismos videos que estamos viendo, pueden ser tremendamente aportativos para poder comprender, porque no olvidar que el autista sufre mucho, pero sufre porque la gente piensa que está haciendo algo desadaptativo, y claro, es desadaptativo. Por ejemplo, Carla aquí me está hablando que tiene 3 pequeños y uno de ellos la golpeó, la mordió, la agarró el pelo, le dio contra la mesa. Debe ser bastante complicado, Carla, digamos, lo que viviste, y que en realidad entre la rabia, la desesperación, la pena, la angustia, finalmente hace que uno no se sienta con las herramientas válidas. Yo diría que para este tipo de cosas, cuando aparecen situaciones de desequilibrio, cuando aparecen conductas desadaptativas en estas personas, es súper importante poder considerar que más allá del motivo en que lo hicieron y de la reacción o, o de la experiencia afectiva que te trae. ¿Cómo es posible que mi hijo, que lo quiero tanto, me llegue a pegar de esta manera? Más allá de darle una especie de juicio de valor, ¿cierto? Es importante que hay que establecerlo como tal. Ya, este niño cada cierto tiempo estoy cachando que me va a pegar, estoy cachando que se va a descompensar. Tengo que tratar de saber que probablemente eso pueda ocurrir. No naturalizarlo, indudablemente no se puede naturalizar, pero entender de que sí va a ocurrir, probablemente eso me permita no tener un grado de inestabilidad emocional a priori, sino que tener la capacidad de poder no reaccionar impulsivamente, sino que tener la posibilidad de decir, ok, esto que está mal hecho hay que tratar de trabajarlo nuevamente. Si es que está tratando de pegar, si el niño verdaderamente es más fuerte que uno y que probablemente con esta adrenalina genere una mayor fuerza, el tema de la contención probablemente no sirva. eh, la idea es cómo yo soy capaz de tomar distancia con eso que está ocurriendo, salirme de ahí, no decir absolutamente nada, y cuando el niño vuelva a estabilizarse, cuando lo veas jugando con algo, cuando lo veas haciendo una cosa distinta, poder conversar y poder analizar lo que ocurrió. Eh, Muchas veces eso tampoco da mucha función, y por lo general cuando el niño ha tenido que, o sea, o los padres han tomado la decisión de llevarlo a un médico, si es un neurólogo o un psiquiatra, lo que se esperaría que el psiquiatra o neurólogo dé como fármaco, como medicamento farmacológico, es un antipsicótico.
el antipsicótico no necesariamente ayuda a cuando una persona tiene una psicosis, cuando tiene una alucinación o un delirio, sino que además sirve para bajar el control, el descontrol de impulso. Una risperidona, una quetiapina, ¿cierto? Sirve mucho en una cantidad de dosis específica para reducir este descontrol de impulso, ¿sí? Y efectivamente Profesor, lo que le ocurre al niño es, es un descontrol precisamente porque no se siente cómodo con lo que está viviendo. ¿Sí? ¿Quién me habló? yo Carolina. Carolina, hola. Bueno, como soy también investigo, porque yo empecé a meterme en el submundo de los fármacos y la risperidona, hay efectos que produce somnolencia, Sí, claro. La risperidona, más la o risperidona que la medicina igual, quetiapina. que Sí, producen somnolencia diurna, que afecta un poco la concentración. sí, pero tenemos que pensar de que cuál es el mal menor o el mal Entiendo, no sé, peor. pues, claro, entiendo, pero que a veces muchos médicos llegan que no, que en forma desinformada, no todos, por supuesto, que dan estos remedios con cantidades un poco más grandes y a la vez, en vez de hacerle el efecto deseado, hace un efecto contrario. Ahora, por lo general, estos fármacos, como sabemos que generan somnolencia, ¿cierto? Generalmente se toman en la noche para que el niño pueda dormir mejor. ¿Sí? Y en realidad al día siguiente ya con el efecto ya tiene que haberse, el efecto secundario debió haber terminado, ¿cierto? Lo que implica es que ese fármaco, si se toma con regularidad, ¿cierto? Todo el tiempo, no es que yo de la noche a la mañana diga, ah, estoy más tranquilo y no hago nada, sino que esto es paulatino, ¿no? Es decir, el fármaco tiene que primero adherirse al cuerpo y ahí tenemos lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética. La farmacodinámica es lo que el fármaco le produce al cuerpo y la farmacocinética es cuando el cuerpo recién reacciona frente al fármaco. Entonces, evidentemente que es súper importante poder plantearse estos objetivos, ¿cierto? Sobre todo cuando hay una desregulación constante producto de esta inestabilidad emocional, ¿sí? Angélica, cuéntame. Profesor, me quería comentar que desde la experiencia, digamos, lo que uno vive a diario en los colegios referente a los niños que tienen trastorno del espectro autista y los padres también, las familias, muchas veces no aportan, por ejemplo, cuando los niños son diagnosticados, pero no les dan un tratamiento no en sí para el TEA, sino que con comorbilidades, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional que está asociado, muchas veces que convive, digamos, con este trastorno, con el TEA, los papás Tal muchas cual. veces se niegan a darle el medicamento y uno tiene que ser muy respetuoso y llama a esos papás y les indica que, pero a pesar de que el médico, porque el médico da la indicación y no les dice nada más. Entonces, los papás llegan y dicen, no, porque a mi hijo le dio hambre, entonces está engordando mucho y yo le quité el medicamento. O el medicamento en realidad es caro y yo no se lo voy a dar más. Entonces ahí tenemos a niños que después se asocian otras conductas más de agresividad y se van asociando otro tipo de conductas que es súper difícil de manejar. Entonces a las escuelas se escapa de las manos este tema porque los niños cada vez van teniendo otras conductas y los papás se desligan, porque ellos dicen, no se los doy, no se los doy, no se los doy. Y las escuelas para llegar a una medida de protección, o sea, hay que tener resguardo y hay que tener hartas evidencias de citaciones con los papás. Y finalmente uno dice, pucha, tener una medida de protección hacia los niños es complejo. Sí, claro. Es complejo porque el apoderado después es más lo que patalea, pero tampoco asumen ellos sus responsabilidades parentales. Porque obviamente que no está, no, ellos no están haciéndolo bien como papás, porque no están brindándole el apoyo que ellos solamente como familia pueden hacer. Porque uno como familia no puede hacer. A mí me ha tocado, porque yo trabajo en pie, me ha tocado familias, por ejemplo, que han llevado a sus hijos a realizarse el test A2 y como tienen temor, uno, como le digo, comprende que a lo mejor es
una noticia un poco traumática y de no querer asumir de impacto. Sin embargo, llegan hasta el tejados y después no quieren ir a ratificar diagnóstico neurólogo y dicen, no, es que no tengo dinero, o es que un montón de cosas, y no los llevan y no los llevan. Mm. Nosotros no podemos subir a plataforma a los niños sin un diagnóstico que esté ratificado por el especialista que corresponde, porque ahí va de la parte, vamos con la parte médica, porque estamos con el 170. Entonces no se puede hacer lo que a nosotros les explicamos, nosotros no escogemos a los niños que, se me ocurrió que es este niño. Tiene que tener un diagnóstico por un especialista y cada especialista diagnostica la condición. El psicopedagogo se diagnostica en la escuela de psicopedagogos DEA. DIL o DIM va a ser el psicólogo, pero por ejemplo los de neurodesarrollo como TEA, como déficit atencional, lo va a diagnosticar un psicólogo, o sea, perdón, un psiquiatra, un neurólogo o un médico familiar en el caso del TDA. Entonces es complejo porque muchas veces creo que también se están justificando estas conductas que son sumamente agresivas de parte de los niños con el trastorno del espectro autista. Creo que tampoco va de la mano, por ejemplo, este problema que los niños no sepan controlar sus emociones y esto ya lo podemos ir controlando de alguna manera, dándole estrategia. Los niños van aprendiendo, todos los niños van aprendiendo. Claro, estos niños que tienen trastorno del espectro autista les cuesta mucho más. Sin embargo, creo que ya un niño que va creciendo, que tiene, porque el otro día hubo uno de 10 años que mordió a uno de primero básico porque no lo dejó participar en un resbalín. Le mordió la pierna, casi le sacó el pedazo. Entonces, porque él me estaba molestando. No lo estaba molestando, solo quería él tirarse también del resbalín. Entonces, yo digo, pucha, ese descontrol ya es mala crianza. Se está confundiendo un diagnóstico con algo que un niño quiere imponer su propia verdad. Entonces creo que A ver, también, lo que pasa es que, claro, yo creo que se empieza uno a confundir, ¿no? Uno puede sacar ciertas conclusiones y de acuerdo a la observación que tú misma estás teniendo, ¿cierto? Ya estás diciendo de que hay mala crianza, sí, puede ser. El niño en realidad no estaba molestando, quería tirarse el refalín, en realidad la posición del niño con TEA, ¿cierto? Su conducta efectivamente fue para hacer daño y no para otra cosa, ¿sí? Entonces empezamos a confundirnos. Ahora, yo te diría que sí, efectivamente tienes mucha razón en que los padres no toman el rol que corresponde y no toman el nivel de gravedad que corresponde frente a una conducta desadaptativa. Sobre todo cuando tenemos que convivir y tenemos que vivir en sociedad. Yo te diría que una de las características más, las que funcionan mucho más en términos de crear conductas que uno espera, es ser repetitivo, insistir las veces que sea necesario. Papá, mamá, acuérdese. A semana, papá, mamá, acuérdese. Papá, su hijo está teniendo características probablemente por esto. Acuérdese de que hable con el psiquiatra. Y si usted insiste, 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 el papá se va a sentir tan presionado en un momento determinado que finalmente va a hacer lo que se está pidiendo. Si uno es firme en tu discurso, lo que va a ocurrir es que por cansancio la persona finalmente lo va a hacer. Ahora, no se trata que tú lo estés obligando, se trata que sigas insistiendo que el problema no se ha olvidado. Porque muchas veces los padres, al fin y al cabo, terminan olvidando la situación y como que lo pasan por alto. Entonces, eso es como que, en cierto modo, podría uno echar mano. fíjese, profesor, que con respecto a lo que usted dice, hay un porcentaje de papás que son resistentes y finalmente igual no lo hacen, porque se prueba no solo de una manera, se prueba con enviar a convivencia, yo también servicio local, con enviar a jurídica de servicio local, o sea, un montón de estrategias, o sea, por WhatsApp, por correo electrónico, llamado telefónico. Y no funciona finalmente de ninguna manera. Citaciones tampoco van. Entonces, ¿cómo le da lo mismo?
Claro. Entonces, igual es compleja la situación y también yo he visto la diferencia de niños que en un contexto, como decía usted, los niños, claro, pueden empezar desde la gestación, ¿cierto? Y ya cuando empiezan a escuchar, pero me doy cuenta, el otro día entrevisté a una mamá de un niño TEA nuevo que llegó a 5.º año básico y el niño sabía que la mamá iba, como era nuevo en el colegio, y él salió a ver porque pidió permiso porque estaba su mamá. Entonces, justo la tomó en el patio y le dijo, mamá, estoy aburrido, me quiero ir. Y la mamá le dijo, no, hijo, usted tiene que volver a la sala, pero muy calmada la mamá. Y bueno, en la entrevista también muy calmada y todo. Y el niño la miró y le dijo, pero me quiero ir. Pero yo le dijo, le estoy diciendo que no, usted no debiera haber salido, vuelve a la sala. Yo lo voy a venir a buscar a la hora que corresponde. El niño se dio media vuelta y se fue. Así como en la otra situación de este otro niño que yo le cuento que la mamá siempre tiene una excusa y siempre llega a excusar a su hijo. Entonces, es ahí, yo no sé la realidad de la casa, pero sí puedo hacerme una imagen o presumir que este otro niño finalmente da vuelta a las situaciones y también ha aprendido un modelo en la casa de manipulación. Entonces también me puedo dar cuenta que el contexto en el que vive hace mucho, y el ejemplo, la forma de modelar las situaciones hace mucho para que estos niños se comporten de cierta manera. Fíjate que lo que estás comentando tiene mucho sentido respecto a las comorbilidades. Lamentablemente el trastorno del espectro autista va a compartir con ciertos otros trastornos. Por ejemplo, a propósito que tú mencionas un poco el tema de la manipulación, yo te diría que la manipulación tiene un componente más bien iatrogénico. ¿Qué significa iatrogénico? Que voy a conseguir algo, ¿cierto? Voy a tener que utilizar una conducta, ¿cierto? Para poder llegar a cabo a otra. Es decir, en cierto modo, a tener que usar una estrategia para lograr un objetivo. Eso se puede manejar mucho más o se puede entender mucho mejor desde una estructura obsesiva más que manipulativa. De hecho, creo que en algún momento les voy a subir, hay un libro que se llama El libro negro de la psicología y la manipulación, que habla mucho, 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 mucho de cómo finalmente las personas tendemos a manipular, pero la manipulación tiene que ver con algo iatrogénico, con algo que va a generar un daño. Entonces los niños no necesariamente están queriendo generar un daño, sino que quieren lograr un objetivo porque tienen una obsesión particular para lograr una situación particular. Ahora, la dinámica siempre, indudablemente, que ahí ustedes conocen mucho mejor que yo respecto de lo que significan los límites, de lo que significa el poner reglas, el que tengan que tener un horario particular, el que tengan que, digamos, coordinar un poco una instrucción, ¿cierto? Eso, claro. Yo te diría que, en cierto modo, la vida del profesor, ¿cierto?, de los colegios, hay muchos profesores con muchas dificultades de ansiedad, con muchas dificultades de sintomatología depresiva, precisamente por esto mismo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que uno se da cuenta es que empezamos a tener ciertos pensamientos que se convierten en como una realidad. Esto es así por esto. Y lamentablemente de repente no alcanzamos a ver otros elementos porque no tenemos el ánimo, no tenemos las ganas y porque por último no queremos, en el fondo. Y eso finalmente se traduce al final en una problemática mayor que hace de que uno no logre finalmente saber cuál es la solución. Más que nada ponerse irritable, poner límites rápidamente y chao, y vamos avanzando y que siga el siguiente día. Entonces, al fin y al cabo es como una rueda, ¿no? Que aparece un síntoma, ese síntoma crea una distorsión, esa distorsión crea una preocupación determinada, esa preocupación genera una conducta, esa conducta crea un pensamiento y así empezamos a vivir en el día a día. Pero bueno, da para mucho, ¿no? Estamos pasados en la hora, me faltó ver el déficit de atención, vamos a verlo en la próxima clase. Creo que ha sido muy aportativo lo que han comentado cada uno de ustedes. Me quedo con un sabor bastante agradable respecto de la atención que han tenido con esta clase. Más que preguntarles cómo ustedes se han sentido, si es con la información que les he entregado.
¿Qué les ha parecido la clase? Bien, profesor, todo muy bien, muchas gracias. Yo agradezco Gracias, el Miguel. espacio a usted y a mis compañeros también, porque es importante manifestar lo que sentimos y escuchar también otras opiniones o quizá otra estrategia, pues. Y cada día es como intentar, o al menos yo me levanto así, ya, vamos de nuevo, intentémoslo de nuevo, veamos si podemos hacer esto, lo otro. Pero sí decaímos igual pues, en algún minuto. Somos seres humanos. De todas maneras. Pero gracias, profesor. Bien, profesor, y gracias porque también nos hace ver, o sea, todos tenemos realidades distintas, ¿cierto? Y también cosas que nos unen, porque siendo docente, muchos son docentes, otros no, pero tenemos realidades que compartidas también, pero usted nos hace aterrizar de ver con otra mirada también, con la mirada que vamos a tener como futuros psicólogos, las cosas de otra manera y eso también es interesante, importante. Mm. Gracias por tus palabras, Angélica. Así que, pucha, yo también estoy muy contento de poder entregarles herramientas que les puedan servir, ¿cierto?, para el desarrollo de su profesión. Creo que es lo que más me interesa, que podamos tener una visión más global, ¿cierto? Y también aprendamos a integrar, ¿cierto?, como lo que no tiene que, o sea, tiene que empezar a ocurrir en las siguientes evaluaciones. Así que, chiquillos, la próxima clase vamos a ser súper determinantes con la información que quiero entregar para no atrasarnos tanto, porque creo yo que necesito sí o sí pasarle este instrumento. O sea, creo que van a aprender mucho con lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad. ¿Ya? Así que éxito, vayan a descansar. Nos vemos la próxima semana. Ya. La- Buenas noches, Gracias, profesor. Buenas profesor. noches, compañeros. Chao. Gracias, Chao. buenas noches. profe, que esté Profesor. bien. Chao, chao. La clase, la cápsula, Chao, gracias. la cápsula.